Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta temporada de otoño y también a una nueva edición de Semanario TV. El abanico de invitados y de temas que tenemos para hoy indica que vamos a estar hablando en el segundo bloque con la economista Gisela Beritier, presidenta del Consejo Latinoamericano de Educación en Administración, que aglutina a 280 universidades en 35 países, en los 5 continentes, acerca de esta cuestión, y también vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de este acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Eso en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque vamos a estar a hablar, me permito decir, un maestro del periodismo como es Gustavo Tobi, para hablar un poco del legado, de la obra del arquitecto Osvaldo Pons, entre otras cuestiones. Ya paso a saludarlo. Maestro, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gustazo haber estribado. El título de maestro me lo ponen muchos, ¿sí? Sin duda. No lo considero que sea así, efectivamente. Para mí sí, la verdad que sí, porque yo te veía de chico, o sea, qué lindo llegar a hacer algo así, y hoy te estoy entrevistando, así que para mí un gusto. ¿Te parece que empecemos a hablar un poco del legado que dejó? El dueño del programa sos vos, el conductor. Bien, le voy a pedir al director que mientras vamos viendo ponga un videíto de lo que fue algo de las obras del arquitecto Osvaldo Pons. Ya lo va a ir poniendo el director, pero empecemos a hablar. Mira, para empezar, el arquitecto Osvaldo Pons era mi amigo, éramos muy amigos, pero al margen de eso, fue un tipo que revolucionó la arquitectura no solo de Córdoba, sino del país y también de buena parte de Latinoamérica e incluso del mundo, con una estructura muy especial que eran hexágonos que se iban ensamblando, pero a la vez conectados a una columna, una estructura de hierro, lo cual le permitía tener grandes luces sin columnas. Lo que hizo... Con grandes superficies, Gustavo. Claro, en grandes superficies. Por ejemplo, las cúpulas de la FICO, que es el complejo ferial Córdoba, que se inauguraron en el año 1978, conjuntamente con el Mundial del 78. Esas cúpulas son 3. Esas cúpulas tienen una luz de 63 metros. Una cosa es decirlo, otra cosa es caminarla. Claro, y darse cuenta de lo que significa 63. Bueno, eso hagamos la bajada. Para 63 metros, cualquier lógica de nosotros los mortales diría, hace falta una columna, hoy lo diríamos. Pero en ese momento, Gustavo, sin columna. Sin columna. Bueno, pero él era un pensador, pero además sabía qué es lo que quería. Entonces él decía, ¿vos te fijaste que cómo es una caja de cartón? Una caja de cartón es liviana y resistente, porque a una caja de cartón, estoy refiriendo por ejemplo a una caja de zapatos, vos la pones y para aplastarla necesitas hacer fuerza, y muy livianita y constituida de papel. Sí. Pero él te lo mostraba eso, y entonces lo estructuró a eso, y lo trasladó a las cúpulas, pero también lo trasladó, por ejemplo, a las fábricas como la fábrica, los pabellones centrales de Arcor en Arroyito, y también la fábrica de chocolates en Colonia Carolla. Pero al propio tiempo hizo una cúpula todavía más grande en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, donde todos los años se hace la exposición de la flor. Pero al propio tiempo incursionaba en la, digamos, arquitectura clásica, pero arquitectura a lo Pons. E hizo uno de los templos que yo creo que a nivel mundial es más impactante. A ver. Que es la capilla de Arroyito. La capilla de Arroyito, ubicado enfrente de la plaza. Exactamente, enfrente de la plaza y enfrente de la propia municipalidad, que también la hizo él. ¿Esa es la obra más significativa que dejó para vos? Esa obra es asombrosa, es asombrosa, sobre todo en el momento en que se hizo, que había inclusive una resistencia de la Iglesia Católica, porque tiene una característica fundamental, está llena de luz. Por eso... jugaba con la luz. Claro, no solo que jugaba con la luz, no es que haya un juego de luz, sino que la iglesia está totalmente iluminada, cuando la mayoría de las iglesias tendían hacia el recogimiento, es decir, la oscuridad como una forma para que los fieles pudieran compenetrarse en su conexión con Dios y todas esas cosas. Pero además tiene una forma de pájaro. Si vos la ves de frente a la iglesia, tiene una forma de pájaro, parece que fuera a levantar vuelo. Entonces cuando yo consultaba con él, dice, ¿por qué? Esto es una elevación hacia los cielos, eso es lo que yo pretendo. Y después tiene
digamos así, una torre, que la torre está en conjunto con todo lo que es la iglesia, pero es de forma triangular. Y eso está exactamente, no en el centro, sino en el altar. Sí. Sí, viste que la mayoría de las iglesias tienen la gran cúpula, la gran torre en el centro. Pero en cada cosa que hacía Osvaldo, ponía Fue un su genio. revolucionario para la época. Pero no sigue siendo revolucionario porque hoy todavía. tenemos computadoras, programas de computación que te pueden simular lo que puede ser una Exacto, arquitectura. el cálculo de diseño lo hacía directamente con los métodos tradicionales. Te estoy hablando del año 1960, 1963 más o menos, es la cúpula. Es decir, era a la perfección lo hacía. Inclusive cuando hizo el nuevo puente sobre el río Suquía que lleva a la Carolina, hacia su casa, su mujer, que era una persona realmente extraordinaria, se llamaba Bella Trujillo, decía, y fíjate vos, dice, vinieron, lo pusieron y calzó justo. Y entonces Osvaldo la miraba, siempre se peleaban en un plato. ¿Y cómo querés que no calce? Dice, tiene que calzar perfecto, porque entró al milímetro para ponerle los... Quiero volver a ratificar, sin los programas de AutoCAD que son las computadoras ahora. Claro, sí, y calzó exactamente. Bueno, y eso hizo que su obra trascendiera. Es decir, y se exportaban en las famosas estructuras Harpón. Él tenía una fábrica donde se fabricaban las losetas, y las losetas deben tener más o menos una dimensión, no sé exactamente. 1 metro, 80. No, Sí. son más chicas, son más chicas. 1 metro pueden llegar a tener, no sé exactamente cuánto medía. Y eso iba ensamblado, pero además se autosustentaban en sí mismos. ¿Por qué? Porque tenían la forma, ¿viste cómo es el caparazón de una tortuga, que tiene varias... Parecido, pero más parecido a un marisco, a una ostra. Esas ostras que tienen esa forma así. Sí. Con la diferencia que te tienen un núcleo. La parte de nervaduras, digamos así, eran de acero, pero siempre livianas. Y tenían una técnica de ensamblado muy especial. Es decir, había que preparar y enseñarles muy bien a todos los obreros que podían realizar ese trabajo. Capacitarlos. Claro, una capacitación muy, muy especial. Como sería ahora que los capacitan en steel frame, por ejemplo. En steel frame, exacto, una cosa parecida. Bien liviano. ¿Qué pasa? Fíjate vos los años que han transcurrido hasta el 78. Ninguna de las cúpulas tiene filtración. Mirad con las lluvias que se han soportado, lluvias, vientos, los calorones de Córdoba y los fríos extremos. Es decir, calculado todo para la dilatación. Sí. Una cosa maravillosa. ¿Y qué lugar en la historia crees que ocupa dentro del ámbito de la arquitectura Osvaldo Pons? Digo, con los colegas, a nivel internacional, calculo, Claro, supongo. porque hay, fíjate vos que él hacía estructuras parecidas a las de Calatrava. Hay una similitud, por ejemplo, en esa iglesia que yo te digo de Arroyito, hay una similitud con Calatrava. Y lo mismo en lo que se llamaba el arte brutalista en aquel entonces, que se manifestó en el Baoro. Mira, justo ahí está pasando. Están pasando las imágenes. El Baoro que está exactamente enfrente de los capuchinos. Mira el contraste. Sí. Los capuchinos un frente y el brutalismo de este otro lado. Y también tiene es un edificio de departamentos. Pero vos lo ves y te das cuenta esta superposición, pero no llega a ser algo agresivo. Otro ejemplo de brutalismo está, por ejemplo, en el Palacio Municipal 6 de Julio, que es otra cosa. Pero la municipalidad de Arroyito sí está hecha en el estilo brutalista. Pero ese es uno de los aspectos. Porque él era un gran viajero, un gran dibujante, dibujaba con las dos manos al mismo tiempo. Y que era ambidiestro. Era ambidiestro. Sí. Pero además era un gran artista con algo que en ese momento no se hacía. ¿Sabes cómo hacía? Hacía una microfotografía, con fotografía... de esa época. No fotografía digital, sino claro. la fotografía de negativo. Y a eso tomaba, por ejemplo, por decir, una de las veces que yo vi que estaba haciendo una fotografía, era una gotita de Coca-Cola. Sí. Y esa gotita de Coca-Cola, con la microfotografía, la ponía... después le hacía algunos movimientos y después, ¿qué es lo que hacía?
hacía el revelado de eso. Y ahí es donde entraba su propia composición. Un artista, Gustavo. Sí, por supuesto. Hoy resulta hablar muy fácil, decir, no, le sacaba la foto. No, hay que trasladarse a ese momento con la herramienta que había en ese momento. Exacto, era un arte abstracto que está expuesto en el Centro de Arte Contemporáneo Antonio Seguí, donde se está exhibiendo también el documental que hicimos junto con Juan Pedro Veritier Pons, que es su nieto, es el nieto. Él le decía Osi, y tenía un gran cariño Juan Pedro por Osvaldo. Y una parte de esa exposición está allí en el Museo de Arte Contemporáneo, en una de las salas, y un poco más acá también parte de la fotografía, de otro tipo de fotografía. De ahí está el Baoro, fíjate, eso que está saliendo ahí es el Baoro. Bien, y vos te asombras porque es algo que te subyuga ver el arte, es decir, la expresividad que hay en esa fotografía, y que era algo para ese entonces absolutamente nuevo. Era un tipo, y transgresor, innovador, con todas esas características que hoy lo hacen mucho más fácil, ¿no? Gustavo, seguiríamos hablando, porque sos un apasionado del legado y de la vida de Osvaldo Pons, pero vos sabés mejor que nadie que la televisión también tiene su tiempo, y yo me quiero tomar el atrevimiento de entrevistar, hacerte un par de preguntas como periodista, ¿no? Porque para mí sos un maestro, y te quiero preguntar cortito, digo, si hoy tuvieras que escribir un libro, ¿en qué capítulo de tu vida estarías hoy? Y yo creo que todos aquellos estamos en el momento de reconsideración general de la vida, porque hay veces que cuando estás tranquilo, porque tenés más tiempo para pensar en la locura del devenir diario, es decir, entras a hacer un repaso de todas las cosas que hiciste. Pero además hay mucha gente que en la calle te para y te dicen, ¿te acordás, Gustavo, de esto? ¿Te acordás de lo demás allá? Y pensás en lo que has vivido. Fíjate, yo tuve una oportunidad de hacer una especie de recorrido de la historia de Córdoba, pero al mismo tiempo de mi propia historia, con un documental. Con Pons también es un documental, que repito, dura casi una hora, donde ahí me acordé muchas cosas de las cosas que hacíamos junto con Osvaldo, porque te digo, éramos muy amigos. Era un tipo muy especial. Todo el mundo decía el loco Pons, claro, loco porque lo revolucionario que había. Claro. Como decían el loco N. Las grandes ideas el loco N, por ejemplo, que le decían el loco N, era otro gran ingeniero y arquitecto de Córdoba. Hay un montón de obras. Y esto que te quiero decir fue cuando se cumplieron los 50 años de Canal 12. Me dijeron hay que hacer un recuerdo de lo que fueron algunos de los hechos de estos 50 años. Y entonces esos documentales, que fueron 10, se llamaban Con vos toda la vida. Pero resulta que esos documentales que eran de la historia de Canal 12, después toda la gente lo reconoció como la historia de Gustavo Todi. Fíjate. Mirá, entonces yo le dije, no, pero atendeme, es decir, no es este el propósito. Bueno, ahí vos te das cuenta de todo lo que has pasado, desde el momento en que empezaste como cadete, que ibas a buscar el diario Córdoba en Radio Universidad, hasta llegar, por ejemplo, a cronicar el viaje a la Luna. El Cordobazo, entre otras. El Cordobazo y todas esas cosas. Pero además, todos los terribles cambios políticos, sociales y culturales que ha tenido. Y tecnológicos, Gustavo, de lo que viene la tele, y un montón de cosas. Atendeme. Sí. Uno de los primeros teléfonos celulares que hubo en Córdoba, lo tuve yo. Claro. Era en aquel nos están despidiendo, CTI. CTI, claro. Compañía de teléfono, sí. Bueno, es decir, por eso te digo, es un momento de reconsideración de todo lo que estábamos pasando. Gracias, Gustavo, y seguramente lo vamos a seguir hablando en otro momento porque es un gusto. Con todo gusto, Cristian. Gracias. Vamos al corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida.
Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.